Hoy, el pastor Sang Kim, pastor a cargo de la iglesia Manmin Delhi de India y la iglesia Ongin Chinjumun de Corea, predicará el mensaje titulado Dame pues ahora este monte. Les presentaré el arreglo floral. Así ofreció por la parroquia de China 2. Damos toda la gratitud y gloria a Dios Padre, quien nos ha dado la esperanza de la Nueva Jerusalén al transformarnos en guerreros espirituales semejantes a las joyas, al guiarnos a esta iglesia Manmin. Nosotros emanaremos el aroma de Cristo siguiendo a la pastora principal interina, quien dirige Manmin, y a la directora Unim Lee, quien ofrece oración fervorosa. Por el 41º aniversario de la iglesia, ofrecemos este arreglo floral confesando que somos muy felices como ovejas de Manmin. Gracias. Amados hermanos, el domingo 8 de octubre ofrecemos el culto conmemorativo por el 41º aniversario de nuestra iglesia. Creo que hay alguien al que los hermanos que están hoy extrañan. Me imagino que él es nuestro amado pastor principal. El pastor principal, siguiendo la palabra de Dios Padre, fundó la Iglesia Central Manmin el 25 de julio de 1982 y 77 días después, el 10 de octubre, ofrecimos el culto de aniversario. Él incluso ahora, con el deber de la evangelización de pueblos, misión mundial y el gran santuario, está orando para cumplirlo. El camino para ir cumpliendo el deber no fue fácil. Si vemos la realidad, puede verse difícil. Sin embargo, esa dificultad era solo lo que acontecía en el espacio físico. Por ello, el pastor principal vio con fe las cosas del espacio espiritual y no la realidad carnal. Él está mirando con ojos de fe la inmensa bendición que nos será dada por medio de esta prueba. Tal como cita Hebreos 3:14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza al principio. Incluso cuando llegaron varias pruebas a esta iglesia, nosotros pudimos vencer todo, puesto que tenemos la fe que puede retener invariablemente lo que hemos tomado al principio. Y este año también conmemoramos el 18º aniversario de GCN. Dios Padre ha mostrado que Él está vivo a través de las numerosas obras de sanidad, señales y prodigios, acompañando siempre a Manmin. A fin de compartir al mundo entero la obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios que revive vidas, fue establecido GCN TV. Innumerables personas del mundo entero que vagan en busca de la verdad están experimentando el Evangelio de santidad y el poder a través de la transmisión. Al escuchar la palabra y recibir la oración por la televisión y medios de internet, fueron sanados de enfermedades y recibieron solución de diversos problemas de la vida milagrosamente. Antes de yo venir a esta iglesia, me he preguntado mucho, ¿de dónde vino el ser humano y para dónde va? Creo que los hermanos también se habrán preguntado eso al menos una vez. Si uno muere, llega a ser un puñado de polvo. Entonces, ¿a dónde irán nuestros recuerdos y pensamientos? Al ver las estrellas que brillan en la noche, parece que hay algo eterno. Entonces, ¿cuál es el fin del universo y qué habrá más allá de ese límite? Tenía curiosidad así sobre la vida después de la muerte, y también eso me causaba miedo. Al conocer al Señor, llevé una vida de fe. No obstante, las curiosidades se aumentaban cada día más. ¿Quién soy yo? Si el ser humano desapareciera vanamente, ¿por qué se debe vivir sufriendo y esforzándose tanto en esta tierra? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Al no poder encontrar respuesta a esas incógnitas, mi corazón se acongojaba cada día más. Las personas viven cometiendo pecado. ¿No será posible vivir sin cometer pecado, así como los personajes que salen en la Biblia o como Jesús? En la Biblia, si se ora por los enfermos, y se oraba por los enfermos, eran sanados. Se han manifestado milagros en los que ha llovido o la tormenta se ha detenido. ¿Por qué ahora no se puede ver estas cosas? Yo oraba diciendo que quiero encontrar a un pastor que viva conforme a la palabra. Creo que ese momento fue cuando estaba en bachillerato.
Después por la evangelización de un conocido llegué a conocer de la iglesia Manmin. Y el siguiente año en el retiro de verano escuché el mensaje de Espíritu, Alma y Cuerpo del pastor principal. Llegué a conocer quién soy, de dónde viene, qué debo hacer en esta tierra y a dónde debo ir. Pude hallar en esta iglesia la respuesta a todas las cosas que preguntaba normalmente. Y al escuchar las prédicas del pastor principal, a medida que me transformaba según la palabra de la Biblia, el problema de la vida era resuelto y mi fe iba creciendo al sentir el amor del Señor. Amós 8:11 menciona: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Hoy en día, en este mundo lleno de oscuridad y pecado, no es fácil encontrar la palabra que comparte correctamente la verdadera voluntad del Señor. En especial, en esta generación en la que está prevalecido el materialismo, se volvió aún más difícil hallar la palabra espiritual que hace encontrar y experimentar a Dios. Tal como el profeta Amós profetizó, la actualidad está padeciendo hambre de palabra. Las palabras de las personas abundan, pero ha llegado a ser un mundo difícil para encontrar la verdadera palabra de Dios garantizada por el poder. Aún así, qué gran bendición es que nosotros podamos escuchar esta preciosa palabra de vida. ¿Cómo se habrá transmitido esta palabra a nosotros? El pastor principal, quien estaba en una circunstancia en la que nadie lo podía curar y solo esperaba la muerte en medio de la desesperanza, encontró al Dios vivo y fue sanado de todas sus enfermedades. Él se esforzó en gran manera para conocer cómo es Dios y cómo se debe hacer para vivir conforme a la palabra de Dios. Él iba a cada cruzada de avivamiento y leía diligentemente la Biblia. Mas en la Biblia había muchas partes difíciles de entender. Aunque preguntaba a pastores o leía comentarios bíblicos famosos, no pudo obtener respuestas refrescantes. Él se aferró a Dios durante 7 años para que Dios le explicara la Biblia. Cada vez que tenía tiempo, iba a la montaña, colocaba una manta sobre una roca plana y oraba con clamor de rodillas. Desde muy temprano en la mañana, comenzaba a orar en la montaña. Si llegaba la noche, bajaba para dormir un rato y al día siguiente volvía a la montaña. Al orar durante todo el día, solía omitir el almuerzo. Y ya sea un día frío o caluroso, ya sea que nevaba o llovía, no paraba de orar en la montaña. El orar fervientemente para alguna petición de oración durante una semana tampoco es fácil. Sin embargo, el hecho que haya orado durante 7 años es una fe y paciencia maravillosa. Y ahora también está orando. Finalmente, el Señor comenzó a explicarle cada una de la palabra mediante la inspiración del Espíritu Santo. Le explicó los versículos difíciles de entender y también sobre las providencias que hay dentro del sufrimiento de la cruz. Asimismo enseñó sobre por qué Jesús es nuestro único Salvador, acerca del cielo y el mundo espiritual profundo y también sobre las cosas que acontecerán en el último tiempo. Fueron palabras más dulces que la miel y el panal de miel y valiosas como la vida. Esta palabra es el Evangelio de Santidad que nosotros estamos escuchando. A partir de ese momento, el pastor principal compartió al mundo entero estas palabras. Al hacerlo, las almas que habían muerto revivieron y las almas que dormían se despertaron. Al Dios acompañar con su poder, garantizó a las personas que practicaban al escuchar esta palabra, que esta palabra es verdad. Los testimonios de salvación, respuesta y bendición están entrando sin parar desde Corea y del mundo entero. Yo participé como equipo de evangelización a la Cruzada de India en el año 2002. Yo vi que numerosas almas se reunieron en el lugar de cruzada, escucharon la palabra y al recibir la oración por los enfermos, los espíritus malignos se fueron, el cuerpo con discapacidad o enfermedades incurables fueron sanados y testificaron. Si nuestros hijos estuvieran perdidos en el desierto caluroso y se encontraran en una situación apremiante que necesitan agua para beber, nosotros lógicamente intentaremos enviarles agua.
En el mundo hay innumerables almas que sienten sed espiritual. Ellos van a un lugar y al otro en busca de la verdad para resolver la sed de su espíritu. Yo me di cuenta de que esta palabra que escuché por medio del pastor principal es el agua de vida que en verdad resuelve nuestra sed espiritual. Por eso surgió en mi corazón el deseo ferviente de compartir esta palabra a las personas. Y así en el año 2004 llegué a ser enviado como misionero a India. En el año 2002, cuando fui de viaje misionero temporal para apoyar la cruzada en India, mi rol era por lo general promocionar la cruzada. Para llevar la misión como misionero asentado en el año 2004, era necesario entender profundamente y acoplarme a diferentes factores de aquella región como cultura, idioma, historia, leyes, política, etc. El objetivo principal del viaje misionero temporal era compartir el Evangelio y hacer que las personas experimentaran el poder. No obstante, la misión fija no es solamente difundir el Evangelio, sino ayudar continuamente el crecimiento espiritual de los que han escuchado el Evangelio. El hecho que las personas se transformen espiritualmente al escuchar unas prédicas no es tan fácil. Por eso es necesario apoyar para que ellos puedan ser transformados al ofrecer culto y orar continuamente. Cuando observé la historia misionera de India a fin de ejecutar más eficientemente la obra misionera, me llamó la atención dos personajes más representativos. El primero era Tomás, el discípulo del Señor. Él murió como mártir por la lanza de los locales después de haber difundido el Evangelio en la región del sur de India. El segundo es el misionero William Carey, quien contribuyó en gran manera a la misión en India. El misionero británico William Carey llevó su actividad misionera en India durante casi 40 años, desde 1793 hasta 1834. Lo que más se destaca de entre sus logros es que tradujo e imprimió la Biblia entera y una parte de ella en 44 idiomas en total. No solo diversos idiomas de India, sino también en chino, birmano, malayo, etc. Gracias a esta actividad de traducción, incluso ahora que han pasado casi 200 años, las personas que hablan aquellos idiomas pueden leer la Biblia, conocer el Evangelio en su idioma materna y llevar la vida de fe encontrando la voluntad de Dios. La obra misionera de él no fue ejecutada fácilmente. Una de las aflicciones más grandes que él enfrentó fue cuando todos los borradores de la Biblia que él tradujo con un esfuerzo devoto de muchos años fueron quemados. Al ver las traducciones de la Biblia que se convirtieron en cenizas en un solo instante, tenía dolor en su corazón, pero el misionero no se desanimó. La traducción es un trabajo muy complejo que se necesita mucha concentración. Cuando nosotros llevábamos el trabajo de traducción en India, experimentamos algo similar. El traductor encargado no era hábil usando el computador, por lo que escribía primero en una hoja el contenido traducido y luego lo registraba en el computador. Este proceso fue llevado a cabo durante varios meses. Yo le pregunté a un pastor local a fin de verificar cuán exacta y precisa era la traducción realizada, y él me dijo, no hay problema. Con esa respuesta yo entendía que no había problema alguno. Después de transcribirlo en el computador, fuimos a imprimirlo y nos dijeron en la imprenta que no es posible imprimir debido a muchos errores en la traducción. Así que cuando pregunté otra vez a aquel pastor local, entendí que esa respuesta de no hay problema era una respuesta de estilo indio, que quiere decir no hay problema. Sí hay problema, pero no pasa nada grave ahora mismo, así que no es algo grande. No es algo grave. Finalmente no pudimos usar esta traducción, ya que nos sugirieron traducirlo de nuevo. Llegué a entender que al traducir el Evangelio de Santidad es importante comprender exactamente no solo el significado del idioma, sino el significado espiritual. Al principio hacía falta un traductor que tuviera una comprensión profunda del Evangelio de Santidad. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, los hermanos locales que han recibido la gracia al escuchar el mensaje llegaron a participar a la traducción y revisión, y así pudimos disminuir los errores en la traducción. ¿Se imagina el gran dolor que habrá tenido en su corazón el misionero
misionero William Carey, ya que no solo quemaron unos libros, sino la Biblia entera que él había traducido. En ese momento, él llegó a enfocarse nuevamente a la obra de traducción con la fe que dice: las personas pueden quemar libros, no obstante la palabra de Dios es eterna. Gracias a esa pasión y paciencia, él tradujo de nuevo la Biblia en varios idiomas y aquellas traducciones fueron calificadas más perfectas que las que fueron quemadas. Se conoce que cuando el misionero William Carey comenzó su actividad misionera por primera vez en India, se tardó 7 años hasta que el primer creyente aceptara al Señor. Él enfrentó muchas dificultades y obstáculos, llevando su obra misionera durante unos 40 años. Él no se rindió. Aún así, él no se rindió. El misionero Carey cuenta de la siguiente forma la clave de su misión: yo simplemente fui hacia adelante con perseverancia. Mi personalidad, que avanza continuamente hacia un objetivo específico con paciencia, ha llegado a ser de gran fuerza para la obra misionera. Como resultado de esta devoción y misión apasionante, el misionero William Carey llegó a ser llamado como el padre de las misiones modernas. La misión en Delhi fue llevada a cabo teniendo en cuenta el método tradicional con el que el misionero Carey llevaba su misión en India, implantándolo de manera moderna. Hace 200 años, el misionero William Carey difundió el Evangelio al traducir e imprimir la Biblia en diversos idiomas, e incluso ahora las personas están leyendo esa Biblia. Más ahora, siendo una era digital, estamos compartiendo el Evangelio de santidad y el poder de manera más extensa en diversos idiomas, utilizando el computador y el Internet. Si estuviera en Delhi, podría compartir el Evangelio solo en Delhi y a sus alrededores, pero la misión, a través del Internet, puede difundir el Evangelio al mundo entero. Nuestra Iglesia Central Manmin tiene el deber que ha recibido el Señor. El Señor nos dijo que cumpliéramos la evangelización de pueblos, la misión mundial y la construcción del gran santuario. Entre ellos, ¿cómo debería estar cumplida la misión mundial cuando el Señor regrese? Sobre esto hay muchas profecías en la Biblia. Tal como registra Habacuc 2:14, porque la tierra será llena de conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. La gloria y el poder de Dios serán proclamados y harán retumbar el cielo, la tierra, el mar, la tierra y todas las naciones, según la voluntad de Dios Padre, quien desea que todas las personas alcancen salvación. Numerosas almas se arrepentirán, confesarán que Jesucristo es el Señor y serán hijos de Dios. Y también nos ha dicho cómo los hijos de Dios, los hijos del Señor, debemos prepararnos para cuando el Señor venga. Apocalipsis 22:14 señala: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Y 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estas son las cosas que se deben cumplir en el último tiempo antes de que el Señor venga. Nosotros, como hijos del Señor, debemos ser transformados como nuevas criaturas. Es importante ser transformados en hijos santos que se asemejan al Señor al escuchar el Evangelio de santidad y circuncidar el corazón. Aunque haya aceptado al Señor al recibir el Espíritu Santo, si no comienza la circuncisión del corazón, una persona así no será diferente a la paja o a las 5 vírgenes insensatas que no prepararon el aceite. Así como cita 1 Timoteo 4:5, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Para vivir santamente es necesaria la palabra de Dios. Se necesita el Evangelio de santidad, que es garantizado por el poder de Dios. Por ende, si no compartimos esta palabra al mundo, ¿cómo podremos saber ese contenido? ¿Cómo ellos podrán saber ese contenido y ser santificados? Por ello, el difundir esta preciosa palabra en diversos idiomas del mundo entero es uno de los deberes esenciales de la misión. A fin de compartir el Evangelio de santidad y llevar la actividad misionera en diversos idiomas de India, hemos establecido el Centro de Misión Manmin Delhi. El Centro de Misión Manmin Delhi y la Iglesia Manmin Delhi están realizando un ministerio importante. No obstante, su área de actividad principal es distinto. La Iglesia Manmin Delhi, por lo general,
se enfoca en la región alrededor de Delhi y tiene como objetivo ayudar la vida de fe de los hermanos que asisten a la iglesia. Tienen como objetivo, como punto central, el reunirse con los hermanos para ofrecer culto, compartir y crecer juntos. En cambio, el Centro de Misión Manmin, Delhi, realiza una actividad misionera más amplia. Está difundiendo el Evangelio a las personas del mundo entero a través de GCN TV, WCDN, Urim Books, Seminario Internacional Manmin, Noticias Manmin. Y asimismo, a través de la actividad del Seminario Teológico, actividad de apertura de iglesias y obra de caridad, esta misión ha trascendido la región de Delhi y se está realizando en el mundo entero. Cuando inicié el ministerio en India por primera vez, no tenía obreros a mi alrededor. Hasta buscar obreros y que ellos crecieran se necesitó tiempo de paciencia y espera. Visitaba cada región de India, enseñaba la palabra de santidad y les enviaba libros del pastor principal. Y reuniendo de todas partes de India a los jóvenes cristianos que deseaban aprender el Evangelio de santidad, les enseñaba permaneciendo juntos en mi casa. Al no haber dormitorio para ellos, hacía que ellos comieran, durmieran y oraran en la casa pastoral y les enseñaba el Evangelio de santidad. Hubo una persona que se fue después de haber vivido juntos así y un día llamó y nos dijo que tenía mucho dolor de muela. Debían extraerle aquella muela ya que la muela estaba acostada. Nos dijo que no tenía dinero para esa cirugía. Así que le dije que viniera a la oficina y le di dinero para la cirugía. Los obreros que estaban allí me preguntaban por qué ayudaba a una persona que se fue. Y después de mucho tiempo, sin tener contacto, volvió a llamar y nos dijo que su hija estaba de cumpleaños y preguntó si podíamos ayudarle con la torta de cumpleaños. Entonces yo le dije que viniera a la oficina, le compramos la torta y le di un poco más de dinero para que comprara el regalo de cumpleaños. Así, al haber practicado la bondad y amor invariablemente conforme a la enseñanza del pastor, el Señor nos envió obreros que trabajan de todo corazón y comenzó a bendecir la obra misionera. Hay un diácono en India que pronto será un anciano. Y él es el diácono Lavi Agustín. Él desde pequeño creció en el entorno de una iglesia, ya que su padre fue pastor de una iglesia metodista. Mas al no haber tenido experiencia espiritual ni palabra espiritual, llevaba una vida de fe y conocimiento. Él asistió a una reunión de un pastor local de India un día y ese pastor enseñaba sobre el pecado, en especial sobre el pecado del corazón y también sobre la Nueva Jerusalén. Y al ser conmovido por esa palabra, dice que el diácono iba a las cruzadas que aquel pastor dirigía. Luego llegó a conseguir y leer el libro del pastor principal. Y él dice que era sumamente similar a la palabra, a la prédica de aquel pastor del que él había recibido la gracia. Y cuando investigó de dónde era la fuente, se dio cuenta que la fuente original de esa prédica era la enseñanza del pastor principal. Y así llegó a registrarse a la iglesia Manmin Delhi. Después el padre, el diácono Lavi, estaba sufriendo un severo dolor debido a su edad avanzada y enfermedad. Pese a las oraciones de muchos pastores, no tenía cambio alguno. Pero después de recibir la oración con el pañuelo sobre el cual el pastor principal ha orado, se manifestó un cambio notorio. El dolor desapareció completamente y el padre partió con el Señor, partió a la presencia del Señor en paz. El diácono también tiene un testimonio. Él estaba padeciendo un gran dolor por la colelitiasis y estaba próximo a recibir la cirugía. Él dice que estaba preparando la cirugía, recibiendo la oración del pastor principal por los enfermos. Sin embargo, el día de la cirugía por la mañana, durante el chequeo final para la cirugía, sorprendentemente verificaron que los cálculos biliares que estaban en él desaparecieron por completo. A través de esta experiencia, el diácono está difundiendo más apasionadamente este evangelio de santidad. Aunque nosotros escuchemos el discurso del presidente de Estados Unidos, si este discurso no se traduce al coreano o español, no podemos entender qué dice. De igual manera, el evangelio de santidad también, si no es traducido al idioma local, no puede ser transmitido a las personas locales. Actualmente en India, el cristianismo está creciendo rápidamente y al ser proveídos celulares e internet, muchas personas están deseando escuchar la palabra de vida. Existen muchos documentos o material en inglés.
de cristianismo en India. No obstante, al ser escasos en idioma local, están siendo esparcidas también información herética que tiene una doctrina equivocada. Es semejante a una situación en la que una persona con sed quiere resolver su sed tomando agua del mar o agua contaminada. En un entorno así, nosotros debemos traducir y compartir pronto el Evangelio de Santidad, que es la palabra de vida. Al principio compartimos el Evangelio a través de los periódicos, y luego hemos compartido el video sobre el poder de Dios con doblaje en el idioma local. No obstante, al considerar la inmensa población de India, la cantidad de libros o periódicos impresos de ninguna manera era suficiente. Es más, había mucho más material sin ser publicado todavía. Aún así, visitaba la región que deseaba escuchar la palabra y compartía el Evangelio. A veces me trasladaba más de 24 horas e incluso 48 horas para continuar la evangelización con el corazón de transmitir el agua de vida a las almas sedientas. Más pese a la actividad de muchos años, son más las regiones que no hemos podido visitar todavía debido al enorme territorio y población de India. La transmisión es el instrumento más efectivo que puede difundir la palabra continuamente a diferentes regiones. La transmisión por televisión tiene la desventaja de que es posible ver solo dentro del rango del cable o difusión y que su costo es bastante alto. Para superar este problema, empecé la misión de evangelización a través de YouTube. Esto es semejante a construir líneas de ductos que distribuyen el agua de vida. Ahora las personas, si tan solo poseen un celular, llegaron a poder tomar la palabra de vida, es decir, el Evangelio de Santidad, a través de estos ductos. Gracias a ello, muchas más personas llegaron a poder escuchar y aceptar el Evangelio libremente. Después de la pandemia por el coronavirus, muchas cosas han cambiado. El método de misión más efectiva para este punto actual es la misión virtual a través del Internet. La misión por Internet puede formar traductores e intérpretes en la región local, difundir el Evangelio, ofrecer culto e instruir continuamente a los hermanos. Y la ventaja más grande es que, trascendiendo el espacio, pueden escuchar la palabra en cualquier parte del mundo en su lengua materna. Actualmente estamos administrando el canal de YouTube en 10 idiomas: hindi, tamil, nepalí, bengalí, urdu, birmano, oriya, bhojpuri, marathi, gujarati. ¿Cuántas almas se habrán conectado con la Iglesia Central por la línea de ductos, es decir, por el canal de YouTube? El número de población que puede escuchar por el canal de YouTube, que es transmitido por diversos idiomas, es la tercera parte de la población del mundo entero, es decir, 2.7 mil millones de personas. Y si incluimos otros idiomas que la Iglesia Central transmite, como inglés, chino, español, japonés, etc., está conectado con muchas más personas. A pesar de que así la línea de ductos que puede compartir el Evangelio de Santidad al mundo entero fue construida, existe todavía el punto ciego de idiomas donde no es transmitido el Evangelio de Santidad. Corresponden el árabe e idiomas de tribus de África. Por tanto, es necesario aumentar canales con muchos más idiomas, mantener la línea de ducto ya creado y distribuir continuamente las palabras buenas para hacer crecer y expandir. Se necesita el apoyo para que los traductores de cada idioma puedan crecer como profesionales y ayudar para que ellos puedan llevar una vida estable. Es también importante hacer que los espectadores puedan asentarse bien en el canal, y para ello es fundamental la administración sistemática y estructurada. Para hacer que el canal sea más conocido, debemos incrementar la calidad de traducción y asimismo enfocar en la producción de contenidos diversos de alta calidad. En bengalí se ha abierto un canal de YouTube. Bengalí es el idioma al que el misionero William Carey ha traducido la Biblia también. La misión en Bangladesh comenzó cuando en el año 2011 el pastor Alfredo Roy de Bangladesh vino a Delhi para asistir al culto de aniversario de la iglesia Momin Delhi. El pastor cuenta que oró para saber si realmente debía ir, puesto que la trayectoria desde Bangladesh hasta Delhi no es fácil. En ese momento dice que alguien le dio el siguiente mensaje en su sueño: no te preocupes, ve, yo iré contigo. Y mediante la certeza, él asistió al culto. Y hemos venido orando juntos para difundir el Evangelio de Santidad en Bangladesh.
Su hijo, el hermano Aldrin, se graduó de la Facultad de Derecho este año y ahora está traduciendo el Evangelio de Santidad en bengalí y está traduciendo para la publicación del libro Mensaje de la Cruz. La hermana Sarika, que traduce en nepalí, tal como ustedes también vieron en Manmin Magazine, tenía como petición de oración la salud de su hijo Om Prakash. Su hijo, quien solía ser sano, un día sufrió de fiebre alta, quedó en coma y no recuperaba su conciencia y tenía síntomas de fuertes espasmos y convulsiones. Ella fue a varias iglesias para recibir la sanidad y un pastor de Nepal le dijo que podía recibir la solución al conocer al pastor Jeruli, y así llegó a buscar la iglesia Manmin. Y al asistir a la reunión de sanidad y milagros, el síntoma de fuertes convulsiones de su hijo disminuyó, pero no pudo recuperarse completamente. Mientras buscaba el origen del problema para recibir la solución completa, se dio cuenta de que ella y sus padres habían construido varios templos hindúes y así guiado a muchos a las tinieblas. Y ella se arrepintió de ello. Y ahora, para compartir vida difundiendo el Evangelio, está traduciendo la palabra del pastor principal en nepalí. Pido que los hermanos recuerden esto y oren por esta familia. La diaconisa Cintia es de Myanmar y actualmente está trabajando como profesora de colegio en Australia. En el corazón de la diaconisa siempre estuvo presente el fervor ardiente por difundir el Evangelio para las personas de su país natal, Myanmar. A fin de cumplir este sueño, ella oró continuamente. En Myanmar, la actividad cristiana es limitada. Sin embargo, para la hermana Cintia, que está residiendo en el extranjero, llegó a ser una buena oportunidad. Usando la tecnología, la diaconisa Cintia está traduciendo el culto de la Iglesia Central en birmano a través de YouTube. Esto nos muestra que es la forma efectiva de compartir el mensaje del Evangelio, superando la barrera social. El hermano Praditi experimentó un cambio asombroso traduciendo en el idioma orilla. Aunque él estaba congregándose a una iglesia, no había podido experimentar el Evangelio de Santidad y el ministerio del poder. Y al traducir, vio que los espectadores se arrepentían al escuchar la palabra y eran sanados y respondidos al recibir la oración. Y así, él también comenzó a transformarse y empezó a escuchar el Evangelio de Santidad junto con las personas de su alrededor. El hermano, quien asistía a otra iglesia, nos solicitó que le permitiéramos empezar una iglesia hogareña recientemente. Y según esa solicitud, le brindamos un televisor y como resultado de ello, se ha fundado una iglesia hogareña nueva en el estado de Orissa. Trascendiendo la barrera del espacio, se han creado líneas de ductos que pueden distribuir el Evangelio de Santidad al mundo entero. Y así desde Qatar, Malasia, Nepal, Pakistán y diferentes partes del mundo nos están enviando testimonios de que han sido transformados al escuchar la palabra. En Pakistán hay el testimonio de que durante 10 años de matrimonio no pudieron tener hijos, pero al escuchar la palabra y ser transformados dieron a luz a su hijo. En el Reino Unido también han surgido hermanos y se han formado iglesias hogareñas. El hermano Javier, que reside en el Reino Unido, la hermana Javier, que reside en el Reino Unido, ha venido escuchando las prédicas por el canal de YouTube GCN Hindi durante muchos años y dijo que deseaba ser uno como Manmin, ya que la palabra es muy buena. Y ellos están orando para que la palabra pueda ser traducida en su lengua materna, Panjabi. El canal de YouTube trasciende el límite del espacio y lengua, y así funciona como líneas de ducto que transmite el Evangelio de Santidad continuamente a cada persona. Entonces, ¿en qué situación estarán los hermanos que han llegado a conocer el Evangelio a través de estos ductos? Mientras viajaba por toda India y realizaba cruzadas con el pañuelo, seminario pastoral, academia bíblica, etc., y lo que siempre me preguntaba en mi corazón era, ¿cómo podré cuidar espiritualmente a los que han recibido la gracia de forma continua? Tuve el mismo pensamiento con los espectadores y hermanos que llegan a conocer el Evangelio de Santidad a través de YouTube. El punto más importante en el ministerio por Internet era esto. Era la comunicación y apoyo continuo. Por eso nosotros, tal como los servidores de la Iglesia Central cuidan a su grupo, estamos realizando un call center.
Estamos administrando un call center, un centro de llamadas de 24 horas a fin de apoyar con cercanía para que las personas que escuchan el mensaje puedan crecer sanamente. Esto fue para comunicarse continuamente con las ovejas de nuestra iglesia que escuchan la palabra desde diferentes regiones del mundo y ayudarles en su crecimiento espiritual. Planeamos seguir expandiendo el alcance de lenguas de atención. Nuestro centro de llamadas está recibiendo y apoyando diferentes necesidades de los televidentes a través del teléfono y WhatsApp las 24 horas del día. Por medio de la consejería enviamos videos de prédicas necesarias, oramos y los aconsejamos y estamos recibiendo el testimonio de los hermanos. Según la necesidad, realizamos la consejería personal con el pastor a cargo a través de la videollamada. Por ende, los obreros del centro de llamadas trabajan teniendo el sentido del deber de que una llamada puede revivir al hermano de esa región y en ese proceso llegan a tomar naturalmente el rol del líder de esa región. Ellos reúnen a los espectadores de la misma región y realizan reunión de oración con el pañuelo a través del Zoom, realizan caridad o a veces apoyo de costo en línea móvil e indican, por ejemplo, la forma de participar en la Santa Cena y así poder participar en sus hogares a los diversos eventos de la Iglesia Central. Los traductores del canal de cada idioma no solo se encargan de la traducción, sino también de la consejería, en particular en el canal de Hindi y Urdu. Los que fueron espectadores en la época inicial ahora desempeñan el rol de obreros y están colaborando en la consejería de otros espectadores. A través del Internet se han formado diversas misiones, como misión de varones y jóvenes, y dentro de ellas se están realizando actividades por distritos o regiones. Y estamos administrando el proceso del Seminario Internacional Manmin para que los espectadores puedan crecer espiritualmente, y si el espectador crece y llega a comenzar la iglesia hogareña, realizamos el seminario especial y brindando continuamente consejería espiritual. Y brindamos continuamente consejería espiritual para que los dirigentes de cada iglesia hogareña puedan crecer. Esto también ha sido realizado a través de Zoom como cruzada por Internet. Estamos dirigiendo la reunión de oración de madrugada por Internet a las 6:30 hora India. Yo dirijo desde Corea y los hermanos participan en la reunión desde India, Australia, Nepal, Pakistán, Inglaterra y Bangladesh. Realizamos la reunión de Zoom por cada idioma para ofrecer culto y los espectadores que necesitan consejería en especial, junto con el traductor, doy consejería de fe y oración por videollamada después de la reunión. El hecho que el reino de Dios se esté expandiendo así todos los días es posible gracias a que existe el Evangelio de Santidad y el poder que respalda esta palabra. Todos los traductores y consejeros del centro de llamadas tienen una característica común, de que llevan este trabajo por gratitud a la gracia recibida de Dios Padre, y que en este proceso están llevando una vida de fe feliz, experimentando la bendición de Dios. Existen muchos testimonios de los consejeros del centro de llamadas. En una próxima ocasión, si hay oportunidad, les compartiré. Hay una alabanza que yo cantaba de pequeño en la escuela bíblica de verano. El manantial rebosará en el desierto, florecerá en el desierto y dará aroma. Si llega a ser el reino donde el Señor gobierna, el desierto se volverá jardín de flores. Recientemente, cuando canté esta alabanza de nuevo, mi corazón se llenó de plenitud al pensar que al fluir el Evangelio de santidad en el desierto seco, las almas que van muriendo obtendrán nueva vida, crecerán y darán frutos y formarán un bosque. En el pasaje de hoy, Josué 14:12, podemos ver la confesión de fe de Caleb. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. Cuando finalmente llegó al punto en el que se distribuía la tierra de Canaán, él citó la palabra de promesa de Dios y pidió que le diera aquella tierra. Hermanos, esta petición de Caleb no fue para recibir alguna bendición mencionando un mérito que él había tenido en el pasado. No era para insistir en tener una remuneración correspondiente, ya que como anciano de Israel que acompañó a Josué durante mucho tiempo, tuvo muchos méritos en la guerra. Al contrario, era una expresión de que él tenía una fe más firme mediante la prueba de más de 40 años y que sería más devoto que nadie en cumplir la voluntad de Dios.
La región de Hebrón que él solicitaba era habitada todavía por los anaseos, que son un pueblo gentil, por lo que era una región que él debía tomar luchando desde ahora. Es más, estos anaseos eran ese pueblo fuerte del que los 10 espías del pasado temieron, diciendo: vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, nuestro parecer, como langostas. Él no pidió una tierra tranquila ya conquistada, sino únicamente confiando en la promesa de Dios, pidió la tierra de Hebrón, donde debía realizar una guerra difícil otra vez, ya que los anaseos fuertes seguían allí. El pueblo de Israel 젖과 꿀이 흐르는 약속의 땅으로 알려진 가나안은 육적인 의미로 볼 때 비옥한 토양과 풍부한 물을 공급받을 수 있는 곳으로 생각될 수 있습니다. 그러나 현실의 이스라엘 땅을 보면 적국들에게 둘러싸여 있습니다. 하나님의 약속이 단순히 ¿Cuál será el significado de Canaán? Canaán, que es conocido como la tierra prometida donde fluye leche y miel, viendo en un sentido físico, puede ser pensado como un lugar donde puedo tener tierra fértil y agua abundante. Sin embargo, si vemos la tierra de Israel, en realidad estaba rodeado por países enemigos y era difícil de ver como una tierra fértil en especial. Si se tomara la promesa de Dios solo en un sentido físico de que si simplemente entra a la tierra de Canaán, recibe la bendición, solo llegará a actuar con el objetivo de obtener aquella tierra. Eso es malentender el verdadero plan y providencia de Dios. La promesa de Dios es la siguiente: que si vive conforme a su palabra, bendecirá en la tierra de Canaán. Aunque entre a la tierra de Canaán, la condición para recibir la bendición es santidad y obediencia. Finalmente, para que el pueblo de Israel recibiera la promesa de Dios, debían vivir santamente. Si vemos la historia de Israel, podemos observar que cuando salía un rey que obedecía la palabra de Dios, así como David, se convertía en una potencia, y cuando no, la nación se dividía al recibir el ataque o amenaza de un país vecino y caía en una gran dificultad. ¿Qué es lo que debemos comprender aquí? Que para alcanzar la promesa de Dios y recibir la bendición que Dios preparó, ahora debemos obedecer más a la palabra de Dios e ir cumpliendo la santidad del corazón. 이루어가야 한다는 것입니다. 우리가 얻고자 하는 열매를 얻기 위해 새로운 땅 위에 믿음으로 심어 나가야 하지요. 결론을 말씀드리겠습니다. 사랑하는 성도들. Concluye el mensaje, amados hermanos. Para nosotros recibir la promesa, debemos sobrepasar nuestro límite. Nosotros decimos que el amor del Señor no tiene límite ni fin. El amor del Señor es un amor que no tiene límite. Por ejemplo, en Mateo 18, Pedro preguntó al Señor: Señor, si el hermano peca contra mí, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Hasta 7? Entonces el Señor le respondió: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. En la sociedad moderna hay muchos que no logran perdonar ni una vez, y llegamos a ver muchas obras malvadas en las que agreden a otros sin razón alguna. No obstante, Pedro mostró una generosidad de perdonar al menos 7 veces. Y aún así, si comparamos con el amor infinito del Señor, podemos conocer su límite. El Señor posee un amor infinito que perdona incluso 70 veces 7, que si le piden que vaya 1 milla, va incluso 2. Si le pide que le dé la túnica, le da hasta la capa. El Señor, con este grandísimo amor, nos dio el regalo más precioso llamado salvación al sacrificar su propia vida en la cruz. El amor del Señor no es solamente esto. Incluso ahora Él está orando por nosotros y nos está guiando por el camino correcto de salvación. En la Biblia hay muchas personas que, al alcanzar un amor y bondad trascendiendo el límite que el ser humano tiene, manifestaron la infinita capacidad de Dios y cumplieron la providencia de Dios. Moisés cumplió fielmente el deber que Dios le dio. El pueblo de Israel se quejó y se rebeló contra Moisés en el desierto, mas Moisés los guió hasta el final hacia la tierra de Canaán. Cuando Dios dijo que iba a destruir al pueblo debido al gran pecado de ellos, Moisés incluso oró diciendo que entregaría su vida para ellos. Dijo en Éxodo 32, del 31 al 32, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito.
Él estaba pidiendo a Dios perdonar el pecado del pueblo, colocando a cambio su vida. Aquí tu libro que has escrito hace referencia al libro de la vida. Y Moisés mostró el amor que no tiene límite, con el que puede ofrecer incluso su vida. Y también podemos hablar del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, desde que conoció al Señor, mostró invariablemente obras que aman al Señor hasta que su vida terminó. El apóstol Pablo tuvo una trayectoria difícil como el apóstol de los gentiles. Él sufrió muchas aflicciones tales como oposición, persecución de los judíos, peligro de vida, azotes, encarcelación, náufrago, hambre, frío, calor, etc. Pero él, aun en medio de este sufrimiento, no perdió su corazón de amor por la iglesia y los hermanos. El apóstol Pablo no se arrepintió de su decisión y aun en medio de la dificultad, para él era primero el amor y preocupación por las almas. El apóstol Pablo mostró su arduo esfuerzo y esmero hasta desechar su propia vida para la salvación de las almas. En Romanos 9:3 se registra una palabra con la que podemos sentir cuán grande era el fervor del apóstol Pablo por la salvación de las almas. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Aquí mis parientes según la carne no son solamente personas relacionadas por sangre, se refiere a todo el pueblo de Israel, incluyendo a los judíos que le perseguían. Pablo deseó, incluso desechando su vida, que ellos fueran salvos. No es común una persona que posee amor profundo y pasión que desea la salvación del pueblo, aun colocando a cambio su vida, así como lo hizo el apóstol Pablo y el profeta Moisés. Este amor ferviente por las almas trasciende el límite del ser humano. Entonces, ¿hasta dónde será nuestro límite? Tal como Caleb pidió ese momento, tal como Caleb pidió ese monte, para nosotros recibir nuestra porción de fe y bendición, debemos sobrepasar nuestro límite. Cuando haya llegado la aflicción, ¿cuánta paciencia tenemos y podemos guardar la fe invariablemente? ¿Cuánto podemos perdonar a la otra persona que practica maldad? ¿Cuán constantemente podemos continuar la obra de bondad y hasta qué momento podemos mantener el amor en el corazón sin incomodidad? Con estas preguntas podemos medir nuestro límite. En nuestra trayectoria de fe necesitamos reconocer nuestro origen, comprender nuestro límite y el esfuerzo de sobrepasarlo. Dios Padre desea darnos bendición y ayudarnos para que llevemos bien el deber. Para ello se debe preparar el vaso espiritual digno para recibir la bendición. Si sobrepasamos el límite espiritual, podemos guiar a muchas más almas, recibir la solución de problemas, sanidad y experimentar la infinita bendición de Dios Padre. Y mediante esa fe, la providencia de Dios y nuestra visión se cumplirán. La misión en India ahora está preparando un salto, un progreso nuevo. Cuando nosotros reconozcamos nuestro límite y cuando sobrepasemos el límite espiritual a través del esfuerzo constante de sobrepasarlo, la visión de misión mundial que Dios nos ha dado se cumplirá y el gran santuario también será construido. Oro en el nombre del Señor para que en el último tiempo ustedes y yo recibamos a nuestro Señor en gloria. Oremos juntos meditando en la palabra que hemos escuchado. Dios Padre, en el lugar donde se difunde el Evangelio de Santidad, la oscuridad se irá y vendrá la luz. Te pedimos, Padre, para que el Evangelio de Santidad sea difundido a todas las partes del mundo. Ayúdanos a llevar una vida de fe correcta, practicar según tu voluntad y así poder glorificarte. Gracias, en nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Vamos a recibir la oración por los enfermos del pastor principal por video. Coloque sus manos en la parte enferma o débil de su cuerpo. Y si no está enfermo, coloque sus manos sobre el pecho para que pueda recibir por fe las respuestas y los deseos de su corazón. Aleluya, Dios Padre Todopoderoso, amor. Por favor, pon tus manos sobre todos los hermanos que están recibiendo ahora esta oración.
Muestra tus obras que trascienden el tiempo y el espacio a todos aquellos que están recibiendo esta oración a través de GC Internet, sobre todos los hijos de Dios alrededor del mundo. Dales la fe para que crean de todo corazón. Echa fuera todo pensamiento negativo y dudas. Echa fuera toda prueba y dificultad. Desde la cabeza hasta los pies, todas las entrañas, articulaciones, nervios, tejidos y células, cualquiera que sea la parte enferma, que ardan con el fuego del Espíritu Santo y la luz original. En el nombre de Jesucristo, yo ordeno al enemigo, diablo y Satanás, todas las enfermedades, gérmenes y virus, fuera, que venga la luz. Por favor, quema todas las enfermedades terminales incurables con el fuego del Espíritu Santo. Aleja todas las enfermedades endémicas, incluida la malaria. Que todas las enfermedades contagiosas, incluidas el resfrío, la gripe, la fiebre, desaparezcan. Protégelos de todo tipo de gérmenes y virus. Sánalos de todo tipo de cáncer, estómago, pulmón, hígado, glándulas mamarias, útero, piel e intestino, el SIDA, la leucemia, la hemorragia cerebral, la presión arterial alta y baja, la diabetes, el problema de tiroides y las enfermedades del corazón, los pulmones y las enfermedades de la mujer, y que todas las inflamaciones desaparezcan. Sánalos de polio, apoplejía, artritis y hernias discales, dolor de espalda, dolor de cabeza, neuralgia y todos los demás dolores desaparezcan. Epilepsia, autismo, depresión, neurosis y otras enfermedades mentales fuera. Que todos los tipos de parálisis sean sueltos, que se levanten, caminen y salten. Permite que los ojos vean bien, que los oídos oigan bien, que los ciegos puedan ver, los sordos oigan y los mudos hablen. Sánalos de toda secuela debido a toda clase de accidentes. Fija los huesos rotos. Restaura de toda quemadura. Permite que toda sensación de calor y quemadura desaparezca. Padre, ora para que no quede ninguna cicatriz. Límpialos de todo tipo de adicciones a las drogas, envenenamiento y abuso de sustancias. Permite que los nervios muertos, los tejidos y las células se regeneren, que los muertos vuelvan a la vida. Dales la bendición de concepción, que reciban la bendición de concepción. En nombre de Jesucristo, ordeno al enemigo, diablo y Satanás, al comandante de la potestad del aire, las fuerzas del mal en lugares celestiales y sus sirvientes fuera. Espíritus malos, impuros, falsos y engañosos, espíritus separadores y toda fuerza de la oscuridad fuera. Que sean sueltas todas las ataduras de la maldad, fuera toda oscuridad, que venga la luz. Dios Padre, dales la fuerza para clamar en oración y el poder para desechar los pecados y santificarse. Cuando sus almas prosperen, permite que les vaya bien todo y permite que sus familiares sean evangelizados. Protégelos de todo tipo de accidentes y desastres a lo largo de esta semana y bendícelos para llevar una vida próspera sin ningún problema. Con los muros del fuego del Espíritu Santo, el huésped celestial y los ángeles, y con tus ojos como llama de fuego, protege a todos tus hijos, sus familias, lugares de trabajo y negocios. Bríndalos extiende la sabiduría y comprensión y dales entonces un fervor para que estudien bastante. Por favor, que mantengan sus corazones y mentes fuera de las cosas del mundo y permite que amen a Dios con más fervor. Ya sea que tus hijos, cuando vean o hagan lo que hagan, permíteles que hagan todo lo posible para vivir una vida que te glorifiquen. Permite que puedan testificar sobre el Dios vivo diciendo: he encontrado y experimentado a Dios y he recibido sus respuestas y bendiciones. Dios Padre, gracias. Toda la gloria sea para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo he orado. 아멘.